Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias René. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos nuestro auditorio. Muchas gracias. Y René Ortega desde Guadalajara, pues con el gusto de cada semana. Si te parece, Héctor, pues vamos. Estamos directamente con la oración, claro. Por favor. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas y de todas las estirpes humanas, concédenos la valentía de convertirnos en tus testigos para que, como San Juan Diego, participemos en la construcción de tu casita sagrada y que en el mundo entero se haga realidad el mestizaje global y la amistad social a la que nos convoca el Papa Francisco para vivir todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues amigos, un gusto estar nuevamente en este martes con ustedes y como cada semana les queremos solicitar que sigan apoyando a Valora Radio con estrellas para poder mantener esta obra maravillosa y recordarles también que nos sigan en Facebook y en YouTube en Negocios Extraordinarios, si nos hacen favor de dar like o de suscribirse al canal. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos hacerles un anuncio que queremos que les va a gustar, muy interesante, y es que el próximo martes vamos a tener en el programa al nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, lo cual pues es un privilegio verdaderamente, y vamos a hablar con él sobre la situación del catolicismo en nuestro país. Así es que pues hagan mucho ruido, no se lo pierdan ustedes, mándenselo a sus amistades para que pues mucha gente tenga la oportunidad de escuchar pues, de este hombre maravilloso, un hombre de Dios, cómo ve él al catolicismo mexicano, las cosas positivas, las cosas que nos hace falta modificar, Héctor. Así es, amigos, hay que hacer eco de esto porque sí va a ser muy interesante. Todos vamos a aprender, estamos seguros de eso. Pues muy bien, Héctor. Oye, el tema de hoy, a ver, platícanos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo en la actualidad el mundo, sobre todo el mundo europeo, occidental europeo, se ha descristianizado a tal grado de que se han olvidado de sus propias raíces y el cristianismo pues llega a ser algo inclusive desconocido, ¿no? Algo que, bueno, se puede haber escuchado, pero que se desconoce. Lo que hace quizás alguna generación atrás o dos generaciones atrás era tan común como parte de la vida y de una visión cultural de las cosas que sucedían, pues se ha perdido. Entonces, vamos a hablar sobre esto y cómo los ateos y agnósticos reconocen la necesidad del cristianismo. Y sobre esto vamos a hablar, René. Sí, y por eso al programa de día de hoy le hemos puesto suicidio social, el cristianismo clave para la civilización occidental. Y Héctor, pues vamos a iniciar con, como es costumbre, en esta ocasión con el Evangelio de San Mateo en su capítulo 13. Si me permites, voy leyendo lo que nos dice. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en la barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron en abrojos, creciendo los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 70 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a vosotros
Se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué te Palabra de parece, Dios. Héctor? Sí. No, bueno, pues yo y tú hemos hablado tantas veces como con nuestros hermanos cristianos católicos, parece que hay un velo en los ojos que les impide ver, que les impide escuchar, y aunque esta mente y la semilla que se ha sembrado en ellos, pues no están como embotados, ¿no? Está embotado el corazón y no se permite ver. Y por eso creo que el hecho de que vayamos a hablar ahora de agnósticos y ateos, hablando positivamente del cristianismo, aunque ellos no crean, habla de cómo en algunos lugares en donde a pesar de que no es una tierra fértil y donde pues a lo mejor llegó esa semilla hace mucho y se perdió, ellos reconocen, siendo sinceros y humildes de corazón, que el cristianismo y la presencia de Cristo es fundamental para la sociedad occidental, ¿no? Ese sería quizás el mensaje que yo estoy viendo de esto, René. Correcto. Y fíjate que es muy interesante porque como aquellos que no son cristianos parecen ver con mayor claridad que los que son cristianos y por eso pues elegimos esta porción del Evangelio porque nos llamó mucho la atención, amigos, que habla que Jesús está a la orilla del mar y la gente está enfrente, en la ribera. Eh, y el mar, pues evidentemente extenso, amplio, desconocido, porque no se ve lo que hay debajo. Nos parece que esto es lo que ha ido sucediendo con la sociedad occidental, que a pesar de haber sido formada, contar con los valores cristianos, sin embargo, parece como si no vieran. Parece que ven algo azul en el fondo, que no perciben qué significa, que no perciben lo que requiere, no perciben su riqueza. Y esto sucede cuando la palabra de Dios, que es como este mar de verdad, no se entiende. Y entonces aquellos que en la parábola de Jesús, que no comprenden, entonces el maligno se las lleva, que es un poco lo que nos está sucediendo hoy en aquellos que se han alejado de la religión y que no entienden para qué sirve. Hay otros donde Jesús habla de los que se seca porque caen en tierra no profunda, que pues sí, aceptan la verdad, son cristianos, pero de inmediato se distraen y ya no sucede nada. Otros, los de los abrojos, que bueno, pues reciben la verdad, la entienden, la hacen a un lado y se van por el mundo. Y todo esto es una combinación de cosas, de efectos que vemos en la realidad del mundo de hoy y que pues encontramos esta información de diversos intelectuales no católicos que nos dicen, por favor, no dejen ir la religión cristiana. Y nos dicen, Héctor, pues una serie de cosas muy interesantes, si quisieras comentar. Sí, son todos ellos de varias disciplinas, son historiadores, literatos, psicólogos, filósofos, y muchos de ellos, aunque en sus inicios como de profesionales se dedicaban a atacar la religión y sobre todo el catolicismo, ahora se asoman y se dan cuenta y desean algunos de ellos creer o han comprendido que el cristianismo es indispensable para la sobrevivencia de la civilización, ¿no? A ese grado. Estamos dispuestos, dicen algunos, necesitamos a Cristo, no en un afán
personal, sino en un afán al menos social, en el cual permita que esta civilización no perezca. Así es, increíble, ¿no? Uno de ellos es Neil Ferguson, que escribió un libro que se llama Desastre, Historia y Política de las Catástrofes. Y este hombre dice cosas pues muy interesantes, ¿no? Lo primero que dice, que creo que deberíamos de ir a la iglesia, porque el problema, comenta él, es que cuando no hay restricciones en la civilización, es decir, cuando no hay una ética, una moral profunda, con raíces, con bases profundas, entonces, comenta él, nos comportamos de la manera más salvaje posible con los demás. Y dice también que este descubrimiento, a pesar de él ser ateo por elección, él comenta que esto ha surgido en él a base de estudiar la historia y en particular habla sobre los totalitarismos del siglo XX, que comenta, bueno, han matado a más personas que las mismas pandemias, ¿no? Entonces, él entiende cómo, digamos, la explotación del hombre por el hombre cuando no existe una serie de valores, de principios, de fundamentos sociales, porque pues cada quien puede pensar lo que le dé la gana, genera este totalitarismo y que es un desastre que tenemos que evitar a toda costa y por lo tanto, concluye él, que es necesario que el cristianismo se mantenga como algo esencial para la supervivencia de Occidente, Héctor. Qué interesante, Sí, ¿no? qué interesante. Aquí podríamos también citar a Dostoyevsky en su obra Los hermanos Karamazov, en donde hay una sentencia, una frase que lo explicaría también perfectamente esto mismo que dice esta persona, Neil Ferguson. Dice, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Y por lo tanto, Niall Ferguson lo que ve es de que cuando termine por terminarse, valga la expresión, la cultura del cristianismo, pues surgirá los totalitarismos. Y él utiliza una descripción que voy a leer un poquito porque se me hace muy interesante. Dice, el totalitarismo fue malo por muchas razones. Y una de las manifestaciones de su maldad fue su ataque a la religión. Cuando veo que el totalitarismo está ganando terreno, no solo en China, sino también de forma sutil en nuestra sociedad, parece que este sea el desastre que tenemos que evitar, ¿no? Y lo explica porque, pues, no habiendo un juez o no creyendo en un juez que después de esta vida nos va a pedir cuentas, pues no tengo ninguna dificultad en ejercer la maldad, ¿no? Entonces, por el bien de la propia civilización occidental y por el bien de que no vuelva a surgir un totalitarismo como el nazismo o como el comunismo stalinista, es que Niall Ferguson habla acerca de esta importancia del cristianismo. Qué interesante, porque a ver, lo que dice en esto que acabas de leer es que la ética vista como un convencionalismo, en donde nos ponemos de acuerdo de qué es lo bueno y qué es lo malo, pues no dura, ¿no? Es decir, fuera del programa comentamos, bueno, pues sí, al final el nazismo tiene una serie de valores en donde en esos valores se establece como legal, como ético, pues el matar judíos o el matar cristianos, ¿no? Entonces, cuando es un acuerdo artificial como se piensa en el individualismo, donde lo que hacemos, vamos a ponernos de acuerdo de qué es bueno y qué es malo, pues ese no tiene ningún sustento, ¿no? Es como la semilla que cae en tierra no profunda y de inmediato muere, porque no hay forma de mantener algo que no sea verdadero, porque entonces son los intereses personales lo que va a mandar. Entonces, es muy interesante que todas estas personas que vamos a comentar a lo largo del programa terminen diciendo, a ver, es que no puede estar basado en un acuerdo entre nosotros de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que tiene que estar basado en una verdad. Y todos ellos no cristianos encuentran que es en Jesucristo y en la religión cristiana, tanto católica como no católica, encuentran
los fundamentos morales, los valores que permiten sostener a la cultura, y que en el momento, que es lo que nos está pasando ahora, que eso se va perdiendo, entonces ellos se dan con toda claridad, en este caso un historiador, se da cuenta cómo la sociedad empieza a caerse, porque le estamos quitando los soportes que la sostienen, y entonces el edificio comienza a caer, Héctor. Sí, si me permites también, voy a dar unas declaraciones en una entrevista que le hicieron a Matt Dillahunty, que fue presidente de la comunidad ateísta en Estados Unidos, en Austin, Texas. El cómo responde esto. Le preguntan él, ¿el campo de concentración nazi de Dachau ha sido objetivamente un mal? Y su respuesta, muy congruente, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Se podría decir que el holocausto ha sido evidentemente un mal porque no ha sido un bien para las víctimas. El problema es que las personas deciden por sí solas qué es el bien. Si crecen en el darwinismo social del régimen nazi, podrían creer que el holocausto ha sido mejor para el bienestar de la sociedad en conjunto. Fíjate nada más, ¿no? O sea, esto es verdaderamente, bueno, diríamos un cinismo, pero es realmente las consecuencias de un ateo que permite entonces justificar lo que puede ser el holocausto relativamente bueno para los nazis, pero malo para las víctimas judías y cristianas, ¿no? Claro, o sea, es bueno para mí que soy nazi porque el que se muere es otro, pero para ellos es malo. Y sucede lo mismo, pues lo que la semana pasada lamentablemente sucedió con la Suprema Corte de Justicia. O sea, matar a un ser humano es bueno o es malo. Y no estamos hablando cuando hay legítima defensa, sino cuando se mata a alguien más porque lo quiero matar. Y estos individuos lo que dicen es que sí, que se puede matar a un ser humano pequeñito, ¿no? Si un bebé es 7 mesino, ese bebé, conforme a estos criterios, habría que matar. Pero si nace a los 9 meses, no hay que matar. Es decir, cuando la verdad se hace subjetiva, es decir, cuando desaparece el reconocimiento de la verdad como algo que existe, porque así es, no de una manera arbitraria, sino porque es la naturaleza, entonces todo el edificio se derrumba porque todo está justificado. El holocausto con los nazis, o el de Stalin, o el socialismo de Cuba, o el socialismo soviético, o cualquier abuso del hombre por el hombre queda justificado porque quedamos en que podíamos hacerlo. Y como quedamos en que podíamos hacerlo, y eso es bueno para mí, como dice este señor, pues entonces es verdadero. Se convierte en verdadero, al menos por ese momento. Y Roger Scruton, otro filósofo, él decía que el cristianismo es en muchos sentidos el alma de la civilización occidental, y que el concepto exclusivamente cristiano del perdón era absolutamente indispensable para la convivencia. O sea, la unidad de la que hablamos en algún programa anterior, cuando la unidad desaparece, pues no hay forma de ponerse de acuerdo. No hay forma de que se respeten los derechos de los demás o los nuestros propios, ¿no? Y entonces, claro, aunque alguien no lo crea, los seres humanos somos constituidos por nuestra propia naturaleza a partir de que Dios nos crea como comunidades. Fíjate que qué interesante esta parte, este reconocimiento que un filósofo, que además creo que después se dedicó a tocar el órgano, creo que fue él, ¿no? El órgano de la iglesia, Ajá. aún sin creer, bueno, pues iba a la iglesia por darle esa importancia, al menos como civilización y como comunidad y como sociedad. Y lo interesante es este término del perdón. ¿Cómo es que el perdón ha sido lo que ha construido la civilización? Y uno se puede comprender en lo absoluto el perdón si no es a través de el perdón divino. Y déjame comentarte el caso que una vez, yo tengo un amigo, tenía un amigo que tengo mucho tiempo que no lo he podido ver, es judío y vivía allá en Canadá, y me decía que una de las cosas que más le llamaba la atención del cristianismo era el perdón. Dice, porque para un judío, pues el simple hecho de ser judío y de estar dentro del pueblo, pues ya
pues al final pues va a ser perdonado, no tendría que ser ninguna cosa. Pero para nosotros, para ustedes los católicos, el hecho de que vayan al sacramento de la confesión y que quede muy limpio aquello, es una cuestión impresionante que yo no me lo imagino, pero que, pues digo, él lo decía también en el sentido de que a veces se abusaba de esto porque la gente ya con una conciencia medio ligera, limpia, volvía a hacer lo mismo, ¿no? Él no comprendía que es esta parte, pero bueno, el punto es el perdón, ¿no? ¿Cómo es que el perdón, y como bien dices, nos concede la posibilidad de la unidad? No puede haber unidad si no es a través del perdón, porque con esta fragilidad y debilidad humana, nuestra propia naturaleza, es irremediable que nosotros podamos ofender, que podamos nosotros eh, quebrantar la unidad, pero con el perdón inmediatamente se recupera esta unidad, ¿no? Entonces, esa es la parte interesantísima de la que él destaca y que observo muy bien, ¿no? Como lo observan quienes no son católicos. Qué interesante la opinión de este hombre, siendo no católico, pero además el poder curativo del perdón, ¿no? Es decir, porque, a ver, cuando hay una ofensa, eh, claro, queda marcado el que ofende en el sentido de que su alma se ensombrece, pero queda marcado también a quien se ofende. Hablábamos la vez pasada de Anacleto González Flores, y cómo al término de su vida, cuando le dan el bayonetazo unos segundos, minutos antes, él perdona al general que lo va a matar y le dice que va a ser, él va a defenderlo frente a Dios en el momento de su juicio. Qué No, profundidad increíble. de perdón, ¿no? Increíble, ¿no? Y la respuesta de este tipo es que lo entierren en una bayoneta. Evidentemente un hombre que vivía en el odio a Dios y en el odio a los cristianos. Pero cómo el perdón es curativo, cómo el ir y expresarle algo a alguien, en general, digamos, desde el punto de vista psicológico, el comentarlo, el platicarlo, el decir los sucesos que tenemos en la vida, a uno le da tranquilidad, le da unidad respecto a, oye, fíjate que me pasó esto o aquello, y empieza uno a sentirse ya acompañado. En el caso del sacramento, lo que sucede es que le estamos pidiendo perdón directamente a Dios. Y cuando sabemos que no importa lo que hagamos, Dios nos va a perdonar, eso nos da una esperanza tremenda, ¿no? Una esperanza que viene justamente de la misericordia, que hemos hablado ya también de eso, de Dios hacia nosotros, que no la merecemos, nos la regala simplemente, ¿no? Y entonces es este reconocimiento de que el perdón es un fundamento para la unidad, que es un fundamento para la paz, como comentamos también en algunos de los programas, es indispensable. ¿Cómo puede haber paz donde hay odio? Son contradictorios, no hay forma de hacerlo. Entonces, como el perdón, lo que nos hace es ayudar a curar esas heridas que hemos causado a otros y a nosotros mismos, ¿no? Y nada más para completar lo que decías de este filósofo, Sir Roger Scruton, es que dice, es indispensable para la supervivencia. El perdón es indispensable para la supervivencia. De otra manera, sería como en antaño, ¿no? La destrucción masiva de unos contra otros, de aniquilamiento de los pueblos, ¿no? Eso es a lo que nos vamos a exponer como humanidad, ¿no? En caso que desapareciera el cristianismo, claro que nunca va a desaparecer, pero bueno, a eso le temen ellos. Sí, y fíjate, hay otro más que es Douglas Murray, que él dice una cosa muy interesante que va un poco ligada a lo que dices. Él dice que es un ateo cristiano, un agnóstico incómodo que reconoce las virtudes y los valores que ha aportado la fe cristiana. Que es un poco lo mismo que decía tu amigo, ¿no? En el sentido de que esos fundamentos, esos cimientos de la sociedad en la que estos virtudes y valores del cristianismo le dan solidez, le dan estabilidad, le dan permanencia a la sociedad, pues no ocurre cuando esto no sucede. Él se refiere, es un inglés,
y él se refiere a la iglesia no católica en Inglaterra, y dice: mi temor es que la iglesia no esté haciendo lo que muchos de nosotros desde fuera queremos que haga, que es predicar su evangelio, afirmar sus verdades y sus reivindicaciones. Y dice después: cuando uno ve que cae en todos los tópicos que están de moda, piensa, bueno, eso es otra cosa que ha desaparecido como absolutamente todo en esta época. Soy un no miembro decepcionado. O sea, le exige él, un no católico, un no cristiano, le exige a la iglesia cristiana, insisto, no Anglicana, es católica, la anglicana, inglesa anglicana, sí. le exige que cumpla con su evangelio, porque ese evangelio es el que le da solidez a la sociedad, a pesar de que él no tenga pues el don de la fe, ¿no? Sí. Fíjate que esta parte que tú estás comentando acerca de los valores compartidos y necesarios para mantener una civilización o una nación, de alguna manera fue comprendido durante la época de la Ilustración. Antes de la Ilustración, pues debemos recordar que hubo la separación, una decisión de la Iglesia, ¿no? A través del protestantismo. Y bueno, junto con esto, pues se arrastraron a muchas naciones, a muchos pueblos europeos, en Francia, en Alemania, en muchos lugares. Y el problema que se encontraron, por ejemplo, los franceses, es de que tenían, por un lado, hugonotes, y por otro lado tenían católicos, tenían cristianos, ¿no? Y por otro lado también habían calvinistas y habían de todo. Entonces, el problema que ellos se enfrentaban es, ¿cómo podemos dar la unidad en una nación en donde habiendo esta lucha religiosa por hacer preservar aquello que ellos consideraban como la verdad, los podamos unir, que no sea religioso, ¿no? Entonces se les ocurrió a ellos crear precisamente los valores. Y entonces ellos hablan de los valores universales, y entonces hablan de la unidad, de la fraternidad, de la libertad, como valores universales que daban la posibilidad a Europa, a las naciones europeas, de poder gobernar a todos ellos. El problema está en que con este relativismo del que estábamos hablando tú anteriormente, pues ya ni siquiera eso es universal. Esos valores ya no son universales. Estas ya son subjetivos, son relativos, y por lo tanto, aquella ilustración que hablaba de esos valores, en que quizás en civismo alguien podía enseñarlos y que todo el mundo debía adoptarlos como una manera de garantizar un buen comportamiento, pues ya no son suficientes. Entonces, pues habla de cómo ya ni siquiera esos valores universales son suficientes para mantener viva esta civilización. Héctor, me hiciste acordar de un libro que comencé a leer sobre Santo Tomás de Aquino. Bueno, lo empecé a ojear, empecé a leer, me di cuenta que era un libro escrito por un no cristiano, que reconocía, pues, en Santo Tomás de Aquino, pues, era un intelectual, pero más o menos, y ahí dejé de leerlo, en un momento dice: pero lo único mal es que Santo Tomás de Aquino siempre habla de Dios y siempre habla de la eternidad, como si el pensamiento cristiano perdiera, o el pensamiento intelectual perdiera validez a partir de la existencia de Dios. No es esta época de confusión de la que hablas, donde la expulsión de Dios de la vida humana, lo que fortalece es esta inexistencia de la verdad, porque entonces cada quien tiene su verdad, pero hoy peor aún con el tema de la posverdad, donde cada quien cree lo que le dé la gana, aunque sea muy evidente para los demás que esté equivocado, genera una tremenda división en la forma de pensar, en la forma de ser, en la forma de valorar las cosas. Y claro, entonces, este tema fue bueno para los nazis y malo para los, bueno, pues nos alcanza a todos, ¿no? A todos nos pega, a todos nos lastima, a todos nos crea pues un dolor, y terminamos con esta sociedad perdida. Y dice ese mismo Douglas Murray, dice en un libro que se llama La masa enfurecida, dice que es una obra suya que habla sobre
de los últimos años sobre las lacras de la cultura contemporánea. Es decir, esta cultura que al perder esta unidad alrededor de la verdad, de los valores, pues se está, pues como dice el título del día de hoy, está suicidándose. Primero intelectualmente, que son los pensadores del siglo XIX, bueno, siglo XX, en fin, y hoy, pues suicidándose como consecuencia de esto, socialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, y ante una realidad como la que dice también Jordan Peterson, o Peterson, también otro inglés, en donde la gente en general no es buena. Reconoce y parte de este punto de que la gente no es buena. Y entonces a estos ateos, como Peterson, le lleva a admitir a regañadientas que quizá, ellos lo confiesan, ¿no? Que quizás el cristianismo es más necesario de lo que pensábamos, ¿no? Fíjate qué curioso, coincide un poco con esto mismo que dice Murray, que dice que la sociedad postcristiana tiene tres opciones. La primera es abandonar la idea de que toda vida humana es preciosa. Otra es, dice, trabajar frenéticamente para precisar una versión atea de la santidad del individuo. Y la otra es, pues no nos queda otra más que regresar a la fe, nos guste o no nos guste. Se parece un poco a lo que decías, ¿no? Sí. El segundo caso está claramente visto, ¿no? Los workaholics, ¿no? Todos los que trabajan por trabajar como una forma de olvidarse de la vida y buscar su éxito, ¿no? Claro, claro, muy bien expuesto. Increíble cómo pueden ver la verdad, y eso nos vuelve a decir que la verdad es objetiva, ¿no? Claro. La descubren, hay una parte que no logran descubrir porque no tienen el don de la fe, pero eso no significa que no puedan ver la verdad, lo anhelan en el fondo, ¿no? Otro escritor más que es Murray también, pero Charles, este es un americano, dice que es poco probable que la sociedad de Estados Unidos sobreviva sin el cristianismo, es decir, si no hay un resurgimiento del cristianismo, y eh, hablan que justo eso se refiere o hace eco de John Adams, que señaló en la Constitución de Estados Unidos la defensa de las libertades, que donde solamente es posible dirigir a un pueblo religioso, es decir, un pueblo con valores, con virtudes, con principios. Sí, no podían ellos, o sea, los principios y la forma de hablar de John Adams da por presupuesto un pueblo religioso, ¿no? Como fue el norteamericano, que durante la independencia, pues aunque eran de muchas fes, pero todo era un pueblo muy religioso, no se pudo haber entendido, claro. Así es. Está también Tom Holland, eh, que es un historiador también, es un libro que se llama Dominio, y él dice que pues el cristianismo transforma las culturas antiguas, griegas y romanas, que eran sociedades en las que abundaba la crueldad social, eh, y que pues atacaba, se oprimía, se destruía, se mataba a los más débiles, y había de todo, ¿no? Violación, abuso sexual, esclavitud, eh, exterminio de los enemigos, y cómo esto pues era una gran destrucción hasta que llega el cristianismo, y lo que hace es, dice él, una revolución. En cristiano sería eso una conversión, y comenta que incluso este cambio que surge a partir del cristianismo hace que los mismos críticos del cristianismo deben tomar prestados preceptos del cristianismo para poder mantener una sociedad civilizada, una sociedad en paz y en progreso, ¿no? Fíjate qué interesante esta parte que está comentando. Él era un historiador y sobre todo él escribía a los antiguos griegos y romanos. Hay que hacer mención, por ejemplo, el caso de los espartanos, que era un pueblo totalmente guerrero.
¿no? Recordemos la guerra de las Termopilas, en donde unos 300 hombres pudieron detener a un ejército totalmente poderoso, adversario, que iría a destruir en ese momento a Grecia. Bueno, pues dentro de su forma de ver la vida, además de ser ellos muy buenos filósofos, eh, ellos a todos los hijos que nacían deformes y todos aquellos que no eran aptos para la guerra desde pequeñitos, iban y los lanzaban en el precipicio para que, estrellándose en el fondo, murieran, ¿no? Y las bestias finalmente salvajes acabaran con ellos. Es decir, todo aquel que no servía para sus fines de poder, todo aquello que no servía para los fines de Estado, se destruía. Y recordemos que eso mismo es lo que hacían los nazis, ¿no? Destruían a todos aquellos que eran débiles, deformes, o aquellos contrarios al poder, como los judíos o los cristianos, y es algo también que está sucediendo ahora con el aborto, ¿no? Aquello que con las personas que consideran, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, pues en Europa, y yo creo que en México ya también, pues ya de entrada lo están terminando. Si tienen alguna deficiencia, los matan, ¿no? O sea, ya estamos llegando a aplicar aquello que todos no hace mucho criticábamos del nazismo, y se está aplicando ya en familias, ¿no? Y en muchas de ellas familias cristianas. Entonces, pues cuando no hay Dios, se permite todo. Y es esta pérdida justamente de los principios morales, es decir, cuando solamente el ser humano se orienta hacia las partes científicas, digamos, de la ciencia dura, vamos a decir, y olvida la parte, por ejemplo, de la sociología o de la psicología, o incluso en la misma medicina, porque en este caso evidentemente nunca ha nacido un perrito de una mujer que está embarazada, ¿verdad? O sea, es evidente que nace un ser humano, no va a nacer ninguna otra cosa. Y luego agrega, pero no sé qué hacer con ello. Me parece extrañamente plausible. Increíble, ¿no? ¿No? Pero Sí, claro, ahí, ¿qué es lo que falta? En todos estos que hemos comentado, lo que falta es el don de la fe, ¿no? claro, claro. Pero Sí, son hombres que tienen apertura ya. a ver el valor que tiene la religión, en particular la religión cristiana. Mira, si me permites hacer un comentario, René, en relación al problema del aborto. O sea, ciertamente nosotros como Provida y como católicos debemos de rezar, y es la parte más importante y primera, pero no debemos de quedar ahí. Si somos conscientes de estos comentarios, de estos señalamientos que hacen los propios, estos propios ateos, agnósticos, sobre la importancia de los valores del cristianismo, entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que este es un asunto de tipo cultural. Este es un asunto en el cual tenemos todos que compartir una misma forma de ver a partir de un problema tan grave como es esto, ¿no? O sea, este problema que alguien podría decir, bueno, pues a mí que me va y me viene, si llega el totalitarismo, bueno, pues, bueno, el problema es que esto ya se manifiesta a través del cambio climático, que ya lo habíamos comentado. El problema de esto y la consecuencia de esto se manifiesta a través del COVID-19. El problema de esto se manifiesta en que dentro de unas pocas décadas vamos a ver lo que en 60,000 años no había visto la humanidad. Es un decremento sustantivo de la población, ¿no? Un colapso de la fertilidad. O sea, estamos al borde quizá de la misma desaparición, pues no desaparición, pero sí de un problema muy serio en la humanidad. Y entonces, si seguimos como aquí en México, denostando y teniendo resentimientos contra el valor tan grande que ha aportado la cristiandad, ya lo acabo de decir, lo dicen ellos, ¿no? El perdón, el valor de la persona, la unidad, el no reconocerlo para nada más por un prejuicio es lo que nos va a impedir corregir el problema del aborto, el problema de la pobreza, ¿no? Entonces tenemos que lanzar puentes con todos aquellos que, aún no siendo cristianos o católicos, o siendo católicos, para que comulguen con estos
ateos que están en otra parte del mundo, en Inglaterra, todos esos que estamos hablando son casi todos ellos ingleses, de la importancia de tener un diálogo para poder resolver nuestra circunstancia como sociedad al menos, ¿no, René? Fíjate que eso que dices es importantísimo porque resulta ser que los no católicos, los no cristianos, pero que tienen la apertura a la verdad, aprecian más lo cristiano que nosotros, ¿no? Que nosotros los cristianos. Y nosotros vivimos imbuidos como zombies, creyendo en todas estas cosas que el hombre se ha inventado en los últimos siglos y que son absolutas falsedades y que con toda claridad, como lo acabas de comentar ahora, nos van llevando a un barranco. Las guerras mundiales son un ejemplo clarísimo de esto. Por supuesto, el aborto, la eutanasia. A ver, ¿a quién de nosotros nos gustaría que alguien más decidiera si vivimos un día más o un día menos? ¿O cuál de los abortistas, si pudiera haber votado, hubiera dicho, sí, sí, aborto, órale, mátenme de una vez antes de que salga del vientre de mi madre? O sea, todo esto no solamente daña a los demás, que no me importan, evidentemente, sino me daña a mí mismo, porque va creando una sociedad de desunión, de odio, de explotación de unos por otros, y cada vez más grave, ¿no? Como por eso el siglo XX, comentábamos en algún programa, explica estas ideas posmodernistas de la no verdad, porque claro, toda esta sociedad del siglo XX que promovía ciertas formas de ser, leyes, una forma similar de comportarse, ya fuera dentro de totalitarismos o dentro del mundo occidental, resulta ser en un dolor enorme para todos, de tal manera que yo termino rechazando todo eso, porque termino creyendo que todo eso es mentira, y lo es en parte, pero eso no significa que el cristianismo, que los valores cristianos y que la vida cristiana como personas y la vida cristiana como sociedad, como comunidades, no sea lo que promueve el mayor desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, como persona, como hijo de Dios, como ser inteligente, como un ser libre, pero además incluso en todo el tema económico, de desarrollo, de los negocios, por ejemplo, que lo hemos tratado muchas veces, y que eso tenga un sentido hacia adelante. Y Héctor, atendíamos algunas cosas que nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde nos habla de la civilización del amor. Esa civilización del amor que ya ha existido con todos los defectos humanos a partir de la cristianización del mundo romano, ¿no? Del imperio romano, que después de este mundo de odio y de explotación de unos a otros, llega una época de pacificación hasta el punto en el que el mismo imperio, el mismo emperador, se convierte al cristianismo y viene una época de mayor paz y de mayor respeto por los demás. Es decir, no es algo que no exista. Comentabas tú por ahí el ejemplo de Isabel la Católica, que sería muy bueno que si nos dices, que es un ejemplo más de esta Edad Media a la que se le rechaza a priori, y la realidad es esta, se le rechaza a priori porque lo que se odia es el cristianismo, no porque haya sido un mundo oscuro y negativo e ignorante, porque de ahí salimos las generaciones posteriores, de ahí se la ciencia, las universidades, etcétera. Sí, sí, claro, Isabel la Católica y toda la comunidad española de aquella época, creo que fueron el testimonio de lo que decía el apóstol Santiago, que por cierto, el apóstol Santiago fue el que estuvo también en España, el primer evangelizador. Y se refería a Santiago en uno de las cartas que leímos el domingo pasado, en donde decía que la fe sin obras no es vana, ¿no? Y bueno, pues lo que hacían los españoles es que su fe se traducía a través de un testimonio, no únicamente, bueno, principalmente, ¿no? A través de los frailes, de los misioneros, de algunos españoles, ¿no? De todos, quizá la mayoría de los españoles no lo sé, pero bueno, sí al menos había testimonio de ellos,
de ello que permitió que durante 300 años nuestro México, en aquella época la Nueva España que se estaba gestando, estuviera en paz sin la necesidad de ejércitos, sin la necesidad de una opresión violenta. O sea, es que pocas veces reparamos en esto. Con la mentalidad actual únicamente puede haber paz si existe un ejército norteamericano en Afganistán gastando miles de millones de dólares diariamente para poder tener a la gente apaciguada y tratar de educarla dentro de lo occidental y de democracia. No, no, no. Hace 500 años no hubo necesidad de eso. Y eso fue gracias a estos valores de los que estamos hablando, no únicamente enseñados como algo doctrinario, que sí lo es, sino ante todo a través del testimonio de misioneros y españoles que hablaron y que permitieron comprender a las mujeres, por ejemplo, la importancia de no sacrificar a los humanos, ¿no? Las mujeres en la Nueva España, perdón, en las mujeres aztecas y las mujeres prehispánicas sabían de que podían perder en cualquier momento a sus hijos, eh, sobre todo porque podían ser sacrificados para ofrecerlo a los dioses. Y aunque ellas, pues muchas de ellas podían entender la importancia y la trascendencia de esto, la madre es la madre y no deja de extrañar y amar al hijo de sus entrañas. Cuando viene el cristianismo y entonces se dice que ya no es necesario más sacrificios más que el sacrificio único de Jesucristo, con esto dicen, por supuesto, ¿no? Esto es algo muy, muy humano, esto me corresponde a mí, ¿no? O el hecho de que hubiera la monogamia y hubiera desaparecido la poligamia, ¿no? Esto es una cuestión, un avance verdaderamente asombroso que como valor, aquel que no lo ha tenido, ¿no? Y que de repente lo ve, dice, verdaderamente esto es algo valioso, y entonces se abraza, ¿no? Son una de las tantas cosas que se manifestaron claramente por tener esta visión política a través de políticas públicas, pero sobre todo a través de personas. Entonces, Héctor, hay dos cosas que suceden. La primera, que es la que reconocen todas estas personas de las que hablamos, todos estos intelectuales, que es que para que la vida sea ordenada, para que pueda haber progreso, se requiere de tomar una serie de valores que los encuentran, aunque no sean cristianos, los encuentran en el cristianismo. Pero la otra parte es que ellos se quedan cortos porque no tienen fe. Y el ejemplo que diste ahora pues la cristianización del Nuevo Mundo, en este caso la cristianización de nuestro país, trae un cambio de forma de ser, ¿no? En donde todas estas barbaridades, al desaparecer, lo que se dan cuenta, y eso viene a partir de la Virgen de Guadalupe, cuando la Virgen consuela a Juan Diego, que está consolando a todos los personas que vivían en nuestro país en esa época, es: dejemos la guerra, dejemos el odio, dejemos la violencia, dejemos la desunión, dejemos la explotación y vámonos al amor. Y en el momento en el que los habitantes de esta tierra se dan cuenta de que el amor es lo que le da significado a su existencia, a las aspiraciones profundas del corazón, se crea una sociedad civilizada, más civilizada que la nuestra hoy, en el sentido de que no haya guerra, sin que haya necesidad, como decías, de estos ejércitos, donde en el fondo esto se logra con todos los defectos por todos lados, de españoles y de indígenas, pero se logra que haya unidad porque hay amistad social, que es lo que nos pide el Papa Francisco. Nos quedan 2 o 3 minutitos más. Si nos quieres comentar más un poco. Sí, nada más para terminar esto. Fíjate que sí, ciertamente el amor era lo que manifestaba y era lo que a ellos les hacía ver que era verdadero. Pero una vez que comprendían, por ejemplo, el bautismo les concedía la igualdad divina con los españoles, ¿eh? Y les concedía a través del bautismo la nacionalidad española, ¿no? Entonces, ese hecho, simple hecho,
le daba a todos ellos una conciencia de nación, les daba una conciencia de que no podían explotar ni tratarlos como animales a los indígenas. Claro, hay que decir, sí hubieron excesos, hubieron explotaciones, pero para evitarlo ello, la propia Isabel la Católica, el propio Felipe II, Carlos I de España, establecieron los mecanismos para que, por ejemplo, los indígenas tuvieran sus propios o tenían el amparo para que no fueran juzgados en juzgados españoles, sino que fueran juzgados en juzgados indígenas, ¿no? Y se aplicara las leyes indígenas, ¿no? O sea, eran cosas que permitían comprender la unidad, ¿no? No podía haber unidad si no era a través de esto. Y fíjate, y entonces la fe en Dios, la dimensión teológica, lo que hace es iluminar los principios morales, que de otra manera serían arbitrarios, pero que en base a la naturaleza humana y a la revelación se convierten en una guía que asegura no solamente el desarrollo, sino, digamos, desde el punto de vista social, sino que asegura el orden interno y el orden externo, la vida privada y la vida pública. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Importantísimo, Rubén. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, siempre se nos acaba muy pronto. Pero Héctor, ¿algún comentario final? No, bueno, pues el punto es de que esta consideración, al menos volteemos a los ateos, volteemos a los agnósticos que tienen esta valoración de lo que nosotros tenemos de tesoro para comprender lo que nosotros con nuestros propios ojos y con nuestros propios oídos no podemos descubrir. Al menos el testimonio de alguien que no es cristiano, que nos acuda y nos haga ver este tesoro, ¿no? Y yo termino también con algo que dice el compendio. No se trata de inventar un nuevo programa, es Cristo mismo al que hay que conocer, imitar para vivir en la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Y bueno, y los esperamos el próximo programa que vamos a tener al nuncio, no se lo vayan a perder. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Dios los bendiga. Martes, amigos.